A partir del video Jehová no existe, he encontrado reacciones de personas fanáticas, totalitarias, ignorantes e idólatras, que vienen a recriminarme que por qué digo que Jehová no existe, que en todo caso es el nombre de Jehová del que estoy hablando, y que cómo no creo en Jesús, y que Jesús es la salvación, y que los judíos somos cualquier cosa espantosa. Algunos de esos comentarios fueron eliminados por ser estrictamente discriminación, antisemitismo, instigación al odio. Otros son personas ignorantes que con toda buena fe, muy errada, pero buena fe, quieren convertirnos a sus creencias. Hace muchos años hice un texto, hice varios en realidad, pero encontré este, donde explico cómo el tal Jehová no solamente es un invento la palabra, sino que es un invento el Dios. Jehová no existe. Más allá que el video, que voy a poner el link acá, del video que hice la semana pasada, de que Jehová no existe, es un hecho, la palabra es un invento. El Dios Jehová, ese que tanta gente con toda buena fe y cariño hacia él creen, también es un invento. Porque si el Dios de los cristianos fuera real, entonces los judíos nos hubiéramos convertido a cristianos hace mucho tiempo. Pero nosotros sabemos que no es verdad y tenemos nuestras fuentes, la sagrada tradición que no es individual, no es un sujeto solo que tuvo una revelación, es una revelación de todo el pueblo judío. Ya lo vamos a ver, espero, en esta tabla que les quiero presentar, y si no la agregaré luego de la tabla. Y este no es ni un ataque a los cristianos, entre los que se incluyen, por supuesto, los falsos judíos mesiánicos, que no son judíos y no son mesiánicos, son seguidores de Jesús, hay que llaman de muchas formas, pero son cristianos que se hacen pasar por judíos. Así que este es el Dios de los cristianos, que es su Dios, que no es el Dios que creó el universo, no es el verdadero Dios, el eterno. Vuelvo a decir, esto no es un ataque, no es una agresión, no es odio, no es instigar a nada malo, es simplemente decir cuál es la realidad bíblica, la que parte a través del Tanaj, de las Sagradas Escrituras, esas que el Nuevo Testamento, así llamado, que de nuevo no tiene nada y Testamento tampoco, el Nuevo Testamento dice que el supuesto existente Jesús cumplía y dijo que no hay que cambiar nada. Así que vamos a tomar fielmente lo que dice el Tanaj, una pequeña comparación, podría ser mucho más amplia, para, vuelvo a decir, no es ni rechazar al cristianismo con odio, ni con ánimo negativo, ni nada que sea más que traer luz y sabiduría, comprensión y amablemente decir, están en un error, si quieren salir del error, bienvenidos sean, pero no es que los vamos a acusar de ir al infierno y de que son hijos de Satanás, como sí dice el Nuevo Testamento, así llamado, acerca de los judíos que seguimos siendo fieles a Dios. De hecho, en esos comentarios aborrecibles, algunos de los cuales eliminé, se habla que vamos al infierno, que somos tumbas blanqueadas por fuera y con huesos podridos por dentro, hijos de serpientes, Satanás es nuestro padre, porquerías por el estilo, de gente que se hace creer que son muy perfectos y maravillosos. Vamos a la tabla. El verdadero Dios, el eterno, Hashem, Adonai, es uno y único, es creador de todo. Está presente siempre, nunca se aleja, nunca se corta el pacto con él. Los gentiles tienen un pacto con él desde que se creó la humanidad. Toda la humanidad tiene un pacto con él. Desde que se creó la humanidad no hubo que hacer un nuevo pacto, no era una cosa que hay que religar porque se cortó la conexión con Dios. Siempre, nunca se ha cortado la relación con Dios. Siempre se ha mantenido esa relación con Dios. Estamos más distantes de Él, más cercanos a Él, nos damos cuenta, somos conscientes, metemos idolatría en el medio, pero la relación siempre está, la conexión siempre está, no se precisa religión, no se precisa religar nada. Así que Dios es único, ahora vamos a ver lo otro, es creador de todo, está presente, siempre está aquí, y Él solo creó todo, sin ángeles que lo ayudaran, sin Satanás, que es el Dios de este mundo, según dicen los cristianos, y Él es el que sustenta el universo completo, a los creyentes en Dios y a los no creyentes en Dios, a los que creen en idolatrías varias y a los que creen en el uno y único. Dios es el Dios de todos. Algunos lo reconocemos, algunos lo admiramos, lo servimos, hacemos lo posible por vivir de acuerdo a su voluntad y otros hacen la voluntad de su ego, de sus creencias, de sus ideas. Por su parte, el Dios del cristianismo es una entidad compleja, no es uno y único, está compuesto por tres dioses diferentes. Yo sé que están los unitarios, pero la propia Biblia cristiana habla de mí y el Padre, somos uno, el mismo, etc. Así que no es único, no es uno, y es un Dios absurdo,
Y esto no es una falta de respeto, porque es absurdo decir que 1 es igual a 3. Por eso hablan el misterio de la Trinidad. Es algo que no podemos comprender. Ok, es algo absurdo, no lo podemos comprender. Tiene la personalidad del Padre, el Hijo, que nació de una mujer virgen, pero al mismo tiempo estaba desde la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, se hizo cuerpo, habló consigo mismo, se pidió perdón, etc. Es algo que no tiene nada que ver con lo que el Tanaj habla. En ningún momento el Tanaj habla de una cosa tan propia del mundo pagano e idolátrico. Por tanto, Jehová, que es el Dios ese, que tiene un hijo, que tiene un Espíritu Santo, que son tres, que es uno, que aparte tiene un competidor que es Satanás, creo que más abajo lo menciono, no es Jehová, el Dios que creó el universo, el Dios uno y único, el Dios de Israel, el Dios que entregó la Torá a todo el pueblo judío. Repito, a todo el pueblo judío. No a un individuo en una cueva, no a un grupito en una azotea en Jerusalén. Se lo entregó a todo el pueblo judío ahí reunido. Eso es lo que dice la tradición, lo que dice la propia Torá. Así que Jehová, el Dios del Nuevo Testamento, no solamente es una palabra inventada, como ya dije en el otro video, que si quieren lo pueden ir a ver tranquilamente, no se enojen, la realidad es esa. No solo la palabra Jehová es un invento, sino que este Dios ya sabemos que es un invento, porque no es el Dios del Tanaj. Dios, sigo acá abajo, Dios es uno y único, sempiterno, no hay nada ni nadie que se le asemeje. Lo dice, por ejemplo, el profeta Isaías, tan querido por los cristianos que lo mencionan tan a menudo. Es la única deidad. Sin embargo, el Dios del cristianismo es que incluye protestantes, anglicanos, judíos falsos, judíos mesiánicos, nezaritas, Dan Ben Abraham, gente por el estilo. Jesús y el Padre son el mismo, pero son diferentes. Lo dice el Nuevo Testamento. La Brit Hajadashá, como le dicen los falsos judíos mesiánicos. Pero además está Satanás, que es llamado en el Nuevo Testamento como el Dios de este mundo. Y además es reconocido como el Dios del mal. Incluso tenta a Dios en el desierto. Lo tienta a Dios. No es que compiten como hacen en el libro de Job, que es una metáfora por algo, sino que realmente está tentado y a punto de caer en el pecado, porque es el Dios que tiene poder en este mundo. Es llamado así. No es un invento mío, lo dice el Nuevo Testamento. Que es un Dios opuesto al Dios cristiano, al tal Jehová, que también es Jesús, que también es el Espíritu Santo, vaya a saber. Con similar poder, si no, no lo podría competir, con capacidad de tentar al mismo Dios para llevarlo por el camino del mal, como dijimos, dice el Nuevo Testamento. Dios, acá pasamos a la parte del verdadero Dios, del uno, el único, el eterno, Adonai. Dios no posee materia, ni tiene partes o elementos, nada físico lo puede afectar, nada energético lo puede afectar, no hay imagen, figura o forma que lo represente. Van a decirme, pero Dios dijo que creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Okay? La gente que sabe entiende que no se está hablando de esta imagen y semejanza, sino que está hablando de algo que corresponde al mundo espiritual y de la posibilidad de crear cosas y la posibilidad de elegir realmente entre el bien y el mal. No ser como los animalitos que se comportan de acuerdo a sus instintos o de acuerdo a lo que han aprendido, sino podemos elegir igual que Dios elige entre el bien y el mal. ¿Cómo puede ser que Dios elija entre el bien y el mal si Dios creó todo y es el Dios del bien y todo lo demás? Sí, pero Él tiene la capacidad de hacer el mal y Él elige lo que hace. Entonces, Dios no posee materia ni tiene partes, etc. Estamos acá. Por su parte, Jehová, el que no existe, el que es un invento, que no es el Dios verdadero, hizo a Jesús a su imagen, es la imagen de ese Dios, en minúscula. Fue afectado por todas las posibles circunstancias materiales. Sufrió, lo maltrataron, le hicieron bullying, él mismo rechazaba a su familia, él despreciaba a su familia, hacía que sus seguidores despreciaran a su familia, cuando hay un mandamiento que todos sabemos de honrar a los padres. Incluso murió cruelmente, según dice la mitología, sin poder defenderse de sus agresores, porque el Dios uno y verdadero podría haber hecho ¡puf! Y desaparecían los malignos, como hizo para proteger al profeta Elías cuando fue ido a buscar una y otra vez por contingentes militares que lo querían atrapar y Dios mandaba un rayo y los eliminaba. Pero este Dios, pobrecito, murió supuestamente en una cruz. De paso digo, murieron miles de judíos, y supongo que de otras nacionalidades en otras partes, en la cruz. Era un cruel castigo que usaban los cristianos para demostrar, perdón, los cristianos no, los romanos. Lo que pasa es que el imperio romano se transformó luego en los cristianos. Los romanos, no los cristianos, lo usaban para maltratar a la gente. Así que, de haber existido Jesús, es dudoso que hubiera muerto en la cruz, porque él no hacía nada que los romanos castigaran con la cruz. Nada absolutamente. No fueron los rebeldes que lucharon en la guerra, famosa rebelión de Judea contra Roma,
O la rebelión de Bar Kokhba. Nada que ver, ellos sí fueron colgados en cruces cuando no murieron en el campo de batalla. Pero Jesús, de haber existido, cosa que no es real, el Jesús del Nuevo Testamento, no hubiera muerto en la cruz, no hizo nada para morir en la cruz. Pero se murió angustiado, abandonado, rogó misericordia del Padre, que no la obtuvo. Sí, dentro de la historia mítica, tiene que ser el Dios que sufre, como hubo otros dioses en mitologías anteriores que tenían que sufrir y morir. Ya lo conocemos, es una mitología que existe, no fue inventada por el cristianismo. Solo que acá tomaron al uno y único para convertirlo en este Dios Jehová que tiene este hijo, etc. Pero ya existía esta idolatría del hijo que sufre y del hijo que nace una virgen, ya existía desde el origen de la religión. Desde Nimrod, el que inventó la religión, ya existían estas historias. Pero bueno, Dios es el primero y el último, el alfa y omega es Dios, no es Jehová y no es Jesús. Y la Trinidad con sus personajes comparten el inicio del mundo. Jesús es el Dios del final de los tiempos. Y acá dice, solo Dios es digno de ser adorado, nada ni nadie más merece adoración. Lo dice el Tanaj, lo dice la Biblia verdadera. Y acá, en la parte del otro lado, donde de Jehová, ese que no existe, el Padre que tiene un hijo, la única adoración válida es en el nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dice el credo cristiano, el Antiguo Testamento. Pero además se reverencia a otros seres, tales como los santos y vírgenes. Sí, es verdad, esto puede ser que sean los católicos, pero existe todo este asunto también dentro de los que no son católicos, que podrían manifestarse como más cercanos al monoteísmo, pero tienen también toda una serie de cuestiones ahí como que Satanás sigue estando como el Dios de este mundo, sigue estando. Así que si no creen ni en la Trinidad, y no creen en los santos, y no creen en las vírgenes, y no los adoran, y no ponen imágenes de ellos, etc., igual su Biblia sigue hablando de Satanás, el Dios, con esa palabra que menciona, de este mundo, y hay una competencia con ese Dios. Por eso a cada rato los pastores evangélicos dicen, Satanás no sé cuánto, y la guerra contra Satanás, y Satanás esto para aquí para allá. No lo inventé yo, lamento. Jehová no existe. Se adora imágenes, vuelvo a decir, ya sé que no son todos los cristianos. Esto no es exactamente igual, me lo puse. ¿En qué año hice este texto? 2008, miren ustedes, estamos en 2023. ¿Dónde estamos acá? Esto no es exactamente igual en todas las sectas, pero todas y cada una de las ramas del cristianismo han sido influenciadas por esta noción idolátrica. Todas las palabras son de los profetas del Tanaj, todas las palabras de los profetas del Tanaj son verdaderas. El Tanaj está caduco, dicen los que creen en Jehová, el Jehová que no existe. El Tanaj está caduco. Hay un Nuevo Testamento que suplanta al Tanaj. No le podemos decir Antiguo Testamento en realidad, porque es una falta de respeto, es una abominación decirle Antiguo Testamento, es un vilipendio, es hasta cierta forma una manera de estar mancillando el nombre de Dios, llamar al Tanaj el Antiguo Testamento. Pero bueno, sigamos. El Tanaj es suplantado por el Nuevo Testamento. Lo dice el Nuevo Testamento, es el nuevo pacto. Dice, ay, pero el profeta Jeremías en 33 no sé cuánto dice que va a haber un nuevo pacto, aleluya hermano, este es el nuevo pacto, digo Jesús. Lamento comunicar, el Nuevo Testamento no lo hizo Jesús, Jesús ni conocía el Nuevo Testamento, ni sabía que iba a haber gente que lo adorara como Dios. Al verdadero Jesús, que no es el del Nuevo Testamento. Era un mal estudiante de un rabino en el siglo anterior al siglo cero, al año cero, perdón. En el año cero, antes, ya existía un personaje llamado Jesús, que era estudiante de Yoshua ben Prajiá, un rabino que se comportó de manera indigna. Hay unos disturbios entre ese Jesús y el rabino Yoshua, el verdadero rabino Yoshua. Cosas que si el rabino Yoshua se hubiera dado cuenta, hubiera perdonado al tal de Jesús y no le hubieran usado a ese personaje para crear toda la mitología inexistente del Nuevo Testamento. Es otro tema. Sigamos. ¿Dónde estamos? Acá. Ninguna de las leyes de la Torá tienen valor a partir del sacrificio sanguinario de sangre de Jesús. Eso dice el Nuevo Testamento, no lo digo yo. Toda esa ley fue abolida. Lo dice Pablo. Toda esa ley fue abolida. Es una cosa pecaminosa seguir el camino de los judíos, porque siguen aferrados a un mandamiento, aleluya hermano, y cosas por el estilo, y leyes de hombre, y que Dios nos liberó a través de la sangre de Jesús. Eso lo dice Jehová, lo dice. Pero eso no lo dice el Dios verdadero, el del Tanaj. No lo digo yo, y vuelvo a decir, acá no hay odio, no hay aborrecimiento, no hay nada negativo de mi parte. Adoro, me encantan las personas cristianas que son buena gente,
que no son terroristas, no son fanáticos. Me encantan, me parecen geniales. Me parece genial que crean en sus cosas. Simplemente saber que no es compatible con lo que dice el Tanaj, con lo que dice el mal llamado Antiguo Testamento. O sea, si se están basando en el Tanaj, por favor, hagan lo que dice ahí. La profecía de Moshe Rabbeinu es verdadera, que él es el principal de los profetas. No hubo ni habrá otro de su nivel profético. Está claro, ¿no? No hay nadie que pueda llegar al nivel de Moshe. Hay gente que discute si el Mashiach, que no es Jesús, el Mesías, tendrá el mismo nivel o más que Moshe. Es una cosa que discute. Es inútil discutir eso en realidad hasta que no sea el momento que el Mashiach se manifieste, que nos podemos preocupar si es el mismo o menor nivel profético. Y acá dice Jesús es el mayor en profecía. Aunque es raro, es un profeta, pero aparte es una deidad. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo puede ser Dios y profeta? No. Entonces, igual como sea, excede sus competencias a Moshe definitivamente. Toda la Torá que está en manos de Israel es la que le fue entregada a Moshe. Eso es parte de la tradición judía. Hay judíos, incluso que siguen los mandamientos, que son competentes en las cosas judías, que dicen, no, esto no es así. La Torá fue entregada en un paulatino proceso. Moshe tuvo una parte. Eso es. Hay gente del pueblo judío que cree en eso. Está bien, es así. Pero la tradición habitual, la que por ejemplo menciona Maimónides, dice que toda la Torá que está en manos de Israel le fue entregada a Moshe. Y acá es una cosa que también dicen los cristianos, vuelvo a decir, yo no tengo nada en contra, simplemente no es lo que tiene que ver con el judaísmo, es lo que demuestra que Jehová no existe. Y ellos dicen, la Torá es una premonición acerca de Jesús. Sombras, palabra que usan sus intérpretes, acerca de su vida terrena, no tiene otro valor. O sea, la Torá no importa como un libro para guiarnos en la vida correcta espiritual al pueblo judío y que tiene enseñanzas para las naciones. No es el pueblo judío el que está ahí recibiendo la Torá. Son todo sombras, son como mitologías de los judíos que simplemente hacen una premonición de lo que va a ser Jesús. Entonces, no es que Abraham fue ordenado sacrificar a su hijo, según se entiende, a su hijo Isaac, sino que es una alusión a que Jesús sería sacrificado por el Padre Celestial, por Jehová. No es que los judíos salgan de Egipto, sino que Jesús libera a la gente de sus pecados. O sea, todo es así como no existe en realidad el Tanaj para tomarlo en cuenta, sino como una forma para interpretar a Jesús, cosa que evidentemente no lo podemos aceptar si queremos seguir el camino del judaísmo. Y vuelvo a decir, está hecho este comentario y este video con todo amor y respeto hacia los cristianos, que sigan creyendo en sus cosas, simplemente que no vengan a querer convencernos y todavía de malos modos, agrediendo, insultando, enviando al infierno y otras cosas, cuando no queremos creer en sus cosas. Crean en sus cosas, sean felices, déjenos ser felices con lo nuestro. Sigo. Dice la tradición judía que esta Torá no es modificada ni cambiada y no se revelará otra Torá. Lo dice la propia Torá. Pero el Nuevo Testamento es la palabra definitiva de la deidad, que viene a perfeccionar e incluso a erradicar la Torá. Dios conoce todos los pensamientos y actos de los humanos. Eso dice el Tanaj. Sin embargo, para los cristianos, Jehová no solo conoce los pensamientos, sino que también los determina. No existe realmente el libre albedrío. ¿Y saben por qué? A diferencia de lo que dicen los musulmanes, que tampoco existe el libre albedrío, pero acá es por un motivo diferente. Es toda la humanidad es mala. Toda la humanidad es pecaminosa. No existe el libre albedrío porque ya somos malos. ¿Saben por qué? Porque hubo un pecado original. La famosa manzana, que nunca existió, pero que se comió Adán, que, bueno, así es como cuenta en la mitología cristiana, no hubo tal manzana, provocó que no solamente Adán pecara, sino que ese pecado ahora contamina a toda la humanidad. Y no hay forma de liberarse de ese pecado a no ser por la sangre de Jesús. Por lo tanto, uno tiene que tener fe en Jesús para librarse del pecado original. No importa qué tan bueno seas, qué tan buena persona te comportes con los demás, qué tanto creas en el uno y único Dios, qué tantas cosas fantásticas y buenas estés haciendo. Sos malo. Y podés elegir entre el bien y el mal, pero siempre está el mal adentro tuyo, llevándote por lados negativos. No es como dice el judaísmo que hay un Yetzer Hará, que hay una tendencia negativa,
que tiene un sustrato biológico que puede ser comprensible perfectamente y puede ser explicado, sino que hay algo en el cristianismo, en los que siguen a Jehová, creyendo que existe, que Jehová no existe. No es una tendencia, es una naturaleza humana negativa, es una mancha que no se puede borrar, que está ahí, es asquerosamente horrible. Por eso somos hijos de Satanás los judíos. ¿Por qué? Porque no aceptamos a Jesús, no tenemos fe en Él, que es la única manera de convertirnos en otra cosa y de liberarnos. Y en el momento que la persona se libera aceptando a Jesús, y entonces ya no tiene el pecado original, ahí sí tiene libre albedrío, pero tampoco. ¿Saben por qué no? Porque están en todo tiempo con el terror de volver a caer en el pecado. Lo que maneja la vida espiritual es el miedo al pecado, el terror al infierno, porque se hace hincapié en la vida del más allá, en la aceptación de Jesús, en no irse al infierno. Eso es lo que el tal Jehová, que no existe, pareciera que le interesa: castigar a la gente, maltratarlos, denigrarlos. Sin embargo, en el cuento cristiano, el Dios vengativo, el Dios celoso, el Dios enojón, es el Dios judío. Cuando el Dios judío, el Dios verdadero, porque no es judío, es de toda la humanidad, pero bueno, el Dios judío parece siempre un Dios enojón que anda buscando que la gente castigarla y hacerle cosas malas. Cuando el Dios verdadero, viendo que Adán se equivocó, le pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Podés cambiar? Y Adán decidió seguir pecando. Cuando vio que Caín estaba portándose mal y que iba a pasar algo malo en esa relación entre Caín y Abel, Dios le dice a Caín: cambia de actitud, mira que puedes mejorar, no hagas cosas malas, etc. Y Caín decidió hacer lo malo. Una y otra vez Dios dice: sí, yo soy celoso. ¿Por qué? Porque les doy un mandamiento y quiero que lo cumplan, pero les doy tiempo para que cambien. Existe la teshuvá, que es el arrepentimiento. No tienen que tener fe, tienen que tener buena conducta. No crean en mí si quieren, pero crean en lo que yo les digo de portarse bien, vivir una vida digna y plena. Por eso, para los gentiles, para la humanidad, el 99,8% de la humanidad, Dios no pone cosas complejas y filosofías y tener fe y hablar del pecado y del más allá, nada de eso. Dios dice: no me insulten, no blasfemen, no adoren dioses, porque eso los va a llevar a caminos erróneos. No asesinen, no roben, no hagan infidelidad matrimonial. No coman a los animalitos mientras aún están con vida o partes de ellos. Y tengan corte de justicia, hagan leyes, hagan que se cumplan, no sean corruptos. Eso es lo que dice Dios. Entonces, no tenemos que tener fe en nada, no tenemos que estar pensando en un más allá, ni en un paraíso, ni en un infierno. No importa si existe o no un tal Satanás, que existe pero como un ángel servidor de Dios, no como una fuerza contrapuesta, no es el Dios de este mundo. Es más sencillo el camino de Dios el verdadero. Tanto Jehová, ese sí, es vengativo, es negativo, está siempre buscando el pelo en el huevo, la quinta pata al gato, de cómo castigarte, de cómo mandarte al infierno. Es un Dios ilógico e irracional, es malvado ese Dios Jehová, el Jehová que no existe. Y al mismo tiempo se manda a sí mismo, pero en forma versión humana 2.0, pero que en realidad era el verbo que estaba antes del principio del universo, y entonces tiene que sufrir ese hombre, que es Dios, para que el que crea en él, entonces se libere del pecado original. No tiene sentido, vuelvo a decir, si quieren creer en eso, todo bien, muy lindo. No es lo que Dios dice, pero bueno, cada uno sigue su camino y quizás a través de ese camino pueden llegar a hacer cosas buenas. De hecho, el cristianismo sirve y ha servido para que la gente haga cosas buenas. El Islam también, para que la gente haga cosas buenas. De hecho, también muchísima de la espantosa idolatría que existía en el pasado hoy en día ya no existe, en parte gracias a la influencia cristiana y musulmana. Evidentemente que bebieron de las fuentes del judaísmo y anteriormente deberían haber bebido de las fuentes del noajismo, que era lo que les corresponde. Pero un montón de cosas buenas se hace, lamentablemente, en el nombre de Jesús, cuando se debería ser hecho en el nombre de el Dios uno y único. O si no, en el nombre de la humanidad, porque Dios no pide hagan cosas en mi nombre a los gentiles. Dios les dice lo que ya les dije antes, los 7 mandamientos de las naciones. Entonces, no podemos estar buscando fe en Dios, ni tener miedo al paraíso, ni al pasado que hicimos o que hizo alguien que no somos nosotros, sino que tenemos que estar viendo cómo poder construir Shalom ahora. Eso es lo que pide Dios el verdadero. Jehová, el que no existe, es algo completamente incomprensible, irracional, malvado, perverso, vengativo. Ese es el Jehová, el que no existe. Por su parte, Dios imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia, de acuerdo a los actos, pero, como dije también, es
el bien y es misericordia. ¿Eso qué significa? Que Dios imparte con estricta justicia, pero al mismo tiempo imparte con infinita bondad. Eso se explica de manera que ahora no lo voy a hacer, pero es comprensible porque Dios entiende nuestras limitaciones, nuestros defectos. No nos condena a un infierno eterno por un pecado que hizo Adán o por no tener fe en un sujeto que es irracional esa fe. Lo dice el cristianismo, no lo digo yo. Un padre de la iglesia dijo, creo aunque sea absurdo. El Dios verdadero no pide cosas absurdas. Pide, pórtense bien, hagan justicia ustedes para que yo también tenga menos trabajo haciendo justicia luego. Pero acá dicen los hechos, los actos, los que creen en Jehová, el que no existe, dicen los hechos, los actos no tienen ningún valor, solamente vale la fe en Jesús. Lo dice el Nuevo Testamento, no lo digo yo. Es un padre sanguinario, malvado, vengativo, rencoroso, guerrero, solamente el sacrificio de Jesús salva. Tan vengativo que hace morir a su hijo para que el pecador, el que sigue haciendo cosas malas en los actos, pero tiene fe, bueno, ya está salvo. Es como, no va con el Dios del Tanaj eso. No tiene valor el arrepentimiento, sino lo que tiene valor es la fe. Ni el esfuerzo por mejorar la conducta. No me voy a meter en por qué se portan bien si en realidad no tiene ningún valor el portarse bien. ¿Okay? Tienen sus explicaciones, pero el hecho es que el Nuevo Testamento lo dice y su fe lo dice, que la fe en Jesús es lo que salva y si no uno se va al infierno. Es triste, no le mente yo, obviamente que no estoy de acuerdo, pero es lo que dicen y no es por odio a Jesús, no me importa Jesús, en realidad estoy haciendo este video a causa de los agresores, fanáticos, mala leche, que estuvieron comentando cosas espantosas y diciendo cosas horribles a los judíos en el video anterior, en donde explicaba que el nombre Jehová no existe y se recibió todo tipo de agresiones. Vendrá el Mashiach, el Mesías. ¿Y acá qué dicen? Dicen, Jesús, además de ser el Dios, parte de Jehová, vaya a saber, también era un profeta, también era un maestro, también era el Mesías, y que ya vino, y que ya se instauró un reino mesiánico espiritual. Cuando el Tanaj dice verdaderas profecías mesiánicas, que no son esas 300 falsas, donde lo principal es paz para el pueblo judío, paz para Israel, un país en Israel que vive tranquilamente con su gobierno dirigido en una etapa por Mashiach, el rey descendiente de David, donde va a haber paz universal, donde las armas se van a convertir en arados, en productos para producir cosas agrícolas. Nada de eso ocurrió. Por eso dicen, bueno, Jesús vino una vez, pero es un reino espiritual y pim pam pum, una forma de decir que las profecías no se cumplieron, pero bueno, sigue siendo porque nosotros creemos que es, simplemente porque, por fe. Pero su obra se completará cuando venga. Él dijo que iba a volver antes de que esta generación pasara. Lo dice el Nuevo Testamento, no lo digo yo. Esa generación pasó, pasaron, según el mito, 2000 años. Y todavía no se realizó ninguna de las verdaderas profecías mesiánicas gracias a Jesús. Sí, se están realizando hoy en día porque ya hay un Estado de Israel. De a poco se está logrando hacer paz con los vecinos. Es un país próspero, de bendición. El apartheid lo hacen los que creen en Palestina. El odio lo hacen los que creen en Palestina. Las agresiones vienen de los que creen en Palestina. Israel trata de construir un proceso de shalom para que la venida del Mashiach se concrete. Eso es realmente la época mesiánica, donde haya paz en el mundo, no para los hombres de buena voluntad en el mundo. Y dice las profecías bíblicas reales acerca del Mashiach, que habrá resurrección de los muertos. No es ni reencarnación, ni revivir, sino resurrección. Después de mucho tiempo o de poco, la gente vuelve a vivir. Y entonces él será conocido por todos a perpetuidad. Lo dice el profeta. En ese día habrá un Dios para todos y su nombre será uno. No será el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, no será pim pam pum, será Adonai, como se le pronuncia en ese momento cuando él revele cómo se le pronunciará, que quizás seguirá siendo Adonai. ¿Y qué dice acá? Ya hubo resurrección de los tiempos y habrá un tiempo de tribulación final y luego la resurrección de los que tienen fe en Jesús. Los demás arderán eternamente en el infierno a cargo de Satanás. Y Jesús será adorado eternamente por sus escogidos. Nada que ver con lo que dice el Tanaj, que no habla ni de Satanás, ni del infierno, ni de cosas. Israel es un pueblo escogido a perpetuidad, para ser una nación dedicada al Eterno y servir como una luz para las naciones. No quiere decir ser el pueblo elegido, al estilo que los nazis decían de sí mismos, para ser los que mandan sobre los demás, para presionar a los demás, para maltratar a los demás, para esclavizar a los demás, sino ese pueblo escogido para cumplir una misión
que es servir de maestros, que es lo que estoy haciendo en este momento, para dedicarse a Dios cumpliendo 613 mandamientos, el pueblo judío, no solo 7 como tienen los gentiles. De esa forma ser un faro en la oscuridad, en el caos de este mundo material y de la idolatría, para salir de ese caos, para salir de esa oscuridad y poder contribuir a construir un mundo mejor para todos, no para los escogidos, no para un grupito que tiene fe, no para un grupito de cierta familia, para todos. Sin embargo, el Jehová, que no existe, los que tienen fe en Jesús, ellos son el nuevo Israel, es el Israel espiritual, ese es el que tiene valor. No importa si existen judíos, que es el Israel bíblico, ese no importa, son sombras de Jesús. El viejo Israel, el de la carne de los judíos, son gente errada, son perversa, hijos de Satanás, perdidos por siempre, se van al infierno. Lo escuché esta semana en los comentarios, lo dice el Nuevo Testamento, y es muy triste que hay gente que crea esto. Así que hasta aquí esta parte del video. Voy a dejar los links que están acá abajo de otros textos. Vuelvo a decir, está hecho todo con amor, con respeto, con cariño, pero con completa desavenencia con esas creencias. Porque Jehová, ese Dios vengativo, malvado, perverso, parte de una Trinidad, que se compite por un trono con Satanás, que no es el Dios de este mundo. Ese Jehová que no existe, no es el Dios del Tanaj. Y con todo respeto y cariño lo estoy diciendo, lo vuelvo a decir, no tengo nada en contra de las personas cristianas de buena voluntad. A los que son agresores, fanáticos, a esas personas, les deseo que se mejoren emocionalmente, que puedan librarse de tanto odio, de tantas cargas negativas, de que puedan respetar a los que no queremos creer en sus cosas. Que en definitiva, para esto viene este video. ¿Por qué me quieren a mí obligar a creer en sus cosas? No voy a ponerme a buscar ahora en los comentarios, busquen a ustedes si quieren, a los que dejé, porque no eran tan agresivos, que dejé en el Jehová no existe. Gente que se viene a ponerme a decir, tienen que ser coso porque Jesucristo salva y ustedes se van al infierno, y bla, bla, bla. Yo no me metí en sitios cristianos ni en canales cristianos a hablar. No me metí a hacer misionerismo judío en ninguna parte. Esto no es algo judaizante porque no digo sean judíos, digo sean gentiles, sean felices con los 7 mandamientos que Dios les dio. Dios quiere que el 99,8% de la humanidad no sea judía, que sean gentiles, tienen una misión preciosa para hacer en este mundo, tienen su lugar en el paraíso hermoso para disfrutar solamente cumpliendo 7 mandamientos que son muy sencillos. La mayoría de ustedes cumplen con esos mandamientos, ya tienen el paraíso asegurado con eso. No tienen que tener fe en nada, no tienen que hacer malabarismos, no tienen que usar ropa extraña, no tienen que hacer palabras raras, no tienen que leer la Biblia, tienen que ser personas éticas y dejar en paz a los judíos que hagan su vida judía. Eso es tan solo. Yo sé que van a saltar aquí los que, aleluya hermano, tú judaiza, tú estás haciendo esto, tú odias a Jesús, tú odias a los cristianos. Nada que ver. En todo caso, detesto a los que son misioneros que vienen a obligar a los judíos a creer en cosas que no es parte del judaísmo. A esos que se disfrazan de judíos, como los falsos judíos mesiánicos, que se hacen pasar por rabinos, como el tal Ben Abraham, o Gozo y Paz, o cosas por el estilo, que nada tienen que ver con el judaísmo, pero ponen cosas judías. A las personas en sí, en realidad no los detesto, sino sus conductas, esas conductas que son engañosas, que estafan a la gente en su buena fe. Me da lo mismo si les están robando o no a los que le dan diezmos a esa gente. Pero sería bueno que tampoco les dieran diezmos ni que siguieran todas esas perversiones económicas, morales, éticas, sociales. Y que dejen a los judíos vivir en paz. Y no se vengan a canales de judaísmo, de espiritualidad, a querer convencernos o agredir con sus insultos y bajezas. ¿Es necesario que me pongan a decir Jesús salva, te vas al infierno? No es necesario. Yo no fui a un canal cristiano a decir Jesús no salva y es un invento, ustedes tienen que cumplir con el noajismo. No fui, no lo hice y nunca creo que lo vaya a ir a hacer. No me interesa y no es parte de lo que una persona leal a Dios tiene que hacer. Si me preguntan, respondo. Y si me agreden, a veces dejo pasar, a veces borro el comentario si lo puedo hacer, porque no es necesario ver cosas soeces en este canal sagrado. Y a veces tengo que hacer videos que por ahí me pueden generar un conflicto, pero es necesario hacerlo para explicarle a la gente. Sean felices creyendo en sus cosas, pero sepan que no tienen por qué querer convencernos de sus errores. Vivan felices sin ser fanáticos. El día de mañana, cuando mueran, si no siguen el camino que les corresponde, verán si lo que hicieron está bien o no. Y Dios se encargará de administrar justicia. ¿Por qué se meten a agredir a los demás si no son Dios ni siguen el camino de Dios? Siguen el camino de Jehová, el que no existe.
Así que de mi parte, para todos, menos para los terroristas y la gente mala, para todos que haya shalom y bendiciones.